Hi, today we are with Margarito, the high level shoe shiner, Mexico City. And today he teaches his shoe shine technique. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con Margarito, de la Ciudad de Calzado que nivel aquí de la Ciudad de México. Y el día de hoy nos va a enseñar su técnica de lustrado. Buenas tardes, Margarito, por favor. Sí. Primero tenemos que quitar las agujetas para hacer un buen acabado de calzado. Perfecto, quitar las agujetas. Bueno, si ven los zapatos limpios, ahorita nos pasó un detalle aquí fuera de cámara. Ya estamos en este video y resultó que no estamos grabando, entonces hay que volver a repetirlo. Sí. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Muy bien. Entonces, Segundo, hay que lavarlo para quitarle todo esto que tiene aquí. hay que lavar para quitar la suciedad. El jabón es un jabón de calabaza. ¿Ah? El jabón es un jabón de calabaza para no dañar la piel. Perfecto. Jabón de calabaza. En inglés se llama saddle soap. ¿Y qué funciones tiene este jabón de calabaza, Margarito? Ayuda a la piel a nutrirla, a que no se te cuartee el calzado. Perfecto. Se hidrata y la hace más maleable. ¿Y qué pasa si ocupan algún otro jabón distinto al de calabaza, Margarito? Se les puede resecar la piel, porque pues, como no es el adecuado se reseca. Sí. O sea, luego cuando llueve se les hace como blanco en la piel. Eso es lo que hace cuando utilizan otro tipo de jabón. Ah, ok. Bueno saberlo porque el lazo de calzado es un arte, es todo un arte, aunque no lo cree. Pareciera que es sencillo, pero no, nada más alejado de la realidad. Por eso pues hay que quitarle todo lo que ya tenía para volverle a echar lo nuevo. Ok, todo Nada más que ahora sí que tener precaución, porque si son principiantes no vayan a causar un accidente. Nos platicabas, bueno, en la toma pasada, la que no se hizo, nos platicabas que tuviste un accidente cuando recién empezabas, ¿no? Exacto, se me prendió un zapato cuando empecé. Dicen, echando a aprender se aprende, pero pues en ese momento no ya estuvo con la práctica ya. tan padre. Sí, chicos, si van a hacer este tipo de procedimientos, hay que hacerlo primero con calma, con cuidado, y posteriormente ya se lo ofrecen a sus clientes, porque si no, Sí, si no, no está padre echar a prueba pueden zapatos. asustar a sus clientes, digo, si es que lo van a trabajar en. O pueden vender zapatos. Exacto. Súper bien. ¿Qué solvente fue el que utilizaste, Margarita? Es thinner. Thinner para retirar Para la crema antigua Exacto. y todo lo que tenga Ahorita lo que voy a echarle es tinta para ahora sí que volverlo a hacer negro otra vez el calzado, resanar, tapar todo, los está raspado, si no está raspado, todo se tapa. tinta. Esta tinta no se llama tinta fuerte, en otros países no es tan común, pero sí, sí la pueden llegar a conseguir también. Es para restaurar el color y también para tapar raspones y otros detalles que puede tener su calzado. Me encanta cómo se ve todo esto en juego en el video. Se ve genial, pero bueno, hay que tener cuidado. Si se les pasa de temperatura, pues la piel se levanta. Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Margarito es todo un profesional, entonces yo a él le compré mis zapatos. Sí. Pero no los termino. ¿No? ¿Quieres que pase mañana? Por favor, Sí, no hay problema. Sí. Paso mañana, amigo. Bueno, Gracias, sí, gracias. Así es, ya se me contó el trabajo, Margarito. Sí. Gracias a Dios. Sí. Perfecto. Luego cepillar, cabe mencionar que pues, en cualquier otra actividad que quieran hacer, siempre la práctica es el maestro. Entonces pues, hay que practicar, no hay de otra. El cepillo me habías comentado que era de una cerda especial, ¿verdad? Ah, sí, el cepillo es, ahora sí que es el de los originales cuando viene curviado. Súper bien. Si agarran un recto, realmente le están vendiendo el sencillo. Este sí es cerda de caballo, no es plástico. Normalmente los otros sencillos sí es plástico.
Perfecto. Y por eso que deja el zapato como que les levanta más el brillo, calienta más, ¿no? Ahora lo que le vamos a untar se llama carnauba, para que agarre ya lo que es el color negro. Carnauba. Bueno, en la toma pasada habías explicado que había que ser constante a la hora de estar aplicándolo para que no quede residuo, ¿no? Sí, estar constante, haciéndole así para que se borren todos los globitos, porque si no se queda, si lo dejamos así se seca y se queda todo esto así. Queda manchado. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya tienes dedicado a todo esto, Margarito? Yo ya normalmente tengo como 12 años trabajando este oficio. 12 años y es un ratito. Sí. Definitivamente ya sabes de lo que estás diciendo. Ya, ahora sí que ya. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a las personas que quieren empezar en este oficio, ya sea de manera privada para ellos mismos o ofreciendo sus servicios al público? El consejo que les puedo dar es que si les gusta el trabajo, pues que sean detallistas con su calzado y que lo hagan con amor, porque si no lo hacen con amor, pues ahora sí que no les da función a su trabajo. Si lo hacen con amor, ser detallistas, calzado, pues lógico, la gente te regresa contigo, si no, pues nomás se suben una vez y ya no regresan. Sí, fíjate que eso es bien importante, ¿no? Es demasiado tedioso el hacer un trabajo que no te gusta solo por el hecho de hacerlo. Tienes que disfrutarlo para que así cada día que vengas a tu trabajo sea un día extraordinario, sea un día que lo vivas a plenitud y no sea un día que tengas que ir por obligación. Sí. Fíjate que uno de los maestros de educación financiera que tengo decía que si tú llegas al viernes deseando que sea viernes, si te llega un lunes aborreciendo el lunes, probablemente debas cambiar de trabajo. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es secar un poco el producto que ya le gustamos. Perfecto. Me acaba de mencionar que Margarito es de todos los accesorios de calzado que conozco, es el único que ocupa esta técnica con esta pistola de calor que es más genial. Las situaciones que provoca son extraordinarias y se siente, aparte del servicio de aseo calzado, se siente ese calor de esa pistola de calor que no es muy intenso. Yo calculo que debe estar como 40 o 42 grados y es sumamente agradable al tacto. Perfecto. Margarito, muchas personas me han hecho la pregunta en los comentarios de qué es lo que tienes en esa botellita. Este se llama gasolina blanca aquí en México. Sí, gasolina blanca. Ajá, en otros países se llama Mineral Spirit o Wine Spirit. Tiene otros nombres, los vamos a dejar aquí en la descripción. Pero ¿para qué sirve, Margarito? Es para adelgazar la grasa, si se dan cuenta cómo lo adelgaza, para no untárselo al calzado grueso y así no le salgan. Pues si se lo untas sin echarle, normalmente vas amontonando toda la grasa al calzado y luego ya se ven como escamas. Como grumos, escamas. Y hace que se brote y la grasa ya se ve encimando, se ve feo más bien el calzado. Ok, perfecto. Sí, porque esa pregunta ha sido como muy recurrente. Sí. Porque creo que tú y otro accesor de calzado he visto que lo tienen así en botellitas, pero hasta ahí. Nadie más usa esa técnica. Ahora esto se llama benzina, que normalmente es para cristalizar el calzado. Benzina. Ese lo venden solamente en las joyerías. Lo utilizan para limpiar máquinas de reloj, pero yo lo utilizo para cristalizar el calzado. Para darle ese acabado como glaseado, ¿no? Un acabado como de espejo, así bonito. Exacto. Ahora vamos a fundir la grasa. Lo que hace esto es que funde toda la grasa para que lo expande al calzado y ya queda todo parejo. Queda todo homogeneizado. Perfecto, Margarito. Entonces esa pistola de calor me encanta, ¿no? La última vez que vine con Margarito que me presentó este artilugio, yo quedé encantado y de hecho fuera de cámara se lo dije, que había subido mucho la vara
para el aseo de calzado con este artilugio por la estimulación sensorial que provoca. De por sí el servicio de calzado estimula la vista, el olfato, el oído y el tacto. En esta época de calor le da ese plus increíble. Es algo indescriptible, tienen que vivir. Ahora viene el trapo. ¿El trapo es de algún material en particular, Margarita? Sí, normalmente el trapo tiene que ser de algodón, porque si es de los que hay otro material que estira y ese no sirve para ahora sí que para el calzado. Perfecto, sí, de hecho hemos visto que ocupan algodón, ocupan franela que también es algodón, y mezclilla que también es algodón. Sí. Tienen que tronar así. 6 pesos. Esta era. Perfecto. Pues nada. Ya vamos a aventar lo que es la última etapa para hacer el acabado final con el sellador para el repelente para el agua. Y le pongo repelente para el agua, ¿no? Pues es un servicio completo. Más o menos ¿cuántos días dura una lustrada como esta? Bueno, tengo clientes que me han dicho que les dura más de una semana. Más de una semana. No sé si se los pongan diario o quién sabe, pero dicen que sí les dura bastante. Lógico, les cae polvo, pero con un trapo les pasan y quedan otra vez igual. Este es el que les digo, El sellador. el repelente al agua. Es toda una ciencia, un arte definitivamente. Hay que expandirlo al calzado para que ya todo quede parejo. Sí. Pues, aparte del aseo de calzado, Margarita, ¿qué otros servicios ofreces? Bueno, trabajo todo lo que es el calzado, también pongo las tapas, mediasuelas, todo eso, nada más que se lo hago en la casa. ¿Qué pasó? Vale, y pues lo que es la plantilla, la buqueta, todo eso. Perfecto. Servicio completo. Exacto. Unas agujetas. Quedaron increíbles. En los comentarios también me preguntan si los protectores de calcetines son de algún material en particular, Margarita. Los protectores son de unos plásticos que normalmente nosotros los recortamos a la medida del tubo del tobillo del calzado. Son plásticos reciclados. Entonces, Exacto, sí. ¿de dónde los reciclas, Margarita? Normalmente
Pues son botellas de las que, por decir, yo compro el material y lo vacío aquí, ya me queda esa botella, pues de ahí lo recorto. Ok, de los productos que tú compras, en Exacto. base les das otro uso. Bueno, Sí. para no generar tanta basura. Exacto. Aunque no lo creas, Margarito, ese speak es característico de los aseos de calzado de aquí en México. Sí, ¿verdad? No es tan común verlo en otro lado. Bueno, escucharlo, verlo, no, escucharlo. Listo. Listo. Excelente. Margarito, te agradecemos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartir esta experiencia con nosotros. Sí, sí. Cuando gusten, los esperamos. Estamos aquí ubicados en Xola, esquina con Eje Central. Sí, F4. Listo. Ok, muchísimas gracias, Margarito. Gracias a ti.